Bueno, muchas gracias. Eh, Gracias especiales hoy a este grupo porque les voy a contar, los que están aquí son realmente sacrificados. Hay como 40 gentes y es la audiencia más pequeña que tengo, pero tiene razón Jorge Moscatelli, tengo que callarme ya para que venga más gente la próxima vez. Pero entonces, gracias a los que vinieron, porque son los verdaderos amigos. Eh, Siempre pongo una portada falsa. En algún momento esto tiene que ver algo con la charla. ¿Cómo se decide el vestuario de una campeona? Pregunta el New York Times. Y la persona que sale ahí es una gimnasta alemana que se llama Kim Bui, fotografiada por, en español, Lionel Bonaventure. Bueno, la charla de hoy es el arte popular como inspiración para el diseño de sellos postales. Es la segunda parte. La primera parte la tuvimos el 3 de abril pasado. Por supuesto, mi oficina merece todos los créditos. Ya tuvo el reconocimiento de la FIP y de parte mía, Henry y Alfonso tienen un agradecimiento especial. Esta charla se basa en 8 artículos que yo he publicado en la revista Costa Rica Filatélica entre junio de 2018 y diciembre del 2020. En la última revista, aunque saqué un artículo de un tema afín, suspendí la continuidad en este tema del arte popular, eh, no porque yo estuviera cansado, sino para darle algún respiro a los lectores y también porque ya es tanto el material que se ha producido en esta investigación que posiblemente estemos hablando de la necesidad de hacer un libro. Eh, la, la charla anterior cubrió tal vez los 2 primeros artículos y esta charla de hoy termina con el tercero, el cuarto y les contaré al final qué podría seguir si es que sigue. Los antecedentes son los mismos de la charla anterior, no hay diferencia. Habría ahora que sumar varias cosas específicas de la misma charla anterior y los aportes de todos quienes asistieron, quienes me comentaron en la misma charla o quienes me mandaron después sus observaciones. Como consecuencia de eso, a lo largo del resumen, yo iré agregando algunos nuevos elementos. Repito que esto se fundamenta en 2 cosas principales. Uno es la necesidad de encontrar temas retadores en la filatelia temática y al mismo tiempo ejercitarnos en cómo se hace la investigación en filatelia temática, pero también en respuesta a una demanda de la universidad en Costa Rica que nunca logró resolver. Hubo 2 intentos importantes para hacerlo. La producción de un texto de arte popular para los alumnos de Bellas Artes y también los de pedagogía. No hago mucha historia, perdón, no hago mucha teoría. La teoría la dejo a los especialistas en teoría del arte, historia del arte. Ellos obviamente tienen el lenguaje, sin embargo, yo en algún caso rescato algo del lenguaje de la disciplina. Sí es muy importante que desde el principio trato de mantener la noción de diseño en pequeño formato. Si no es evidente y explícita, me cuido permanentemente de que ella sea el fondo del pensamiento. Eso significa que hablamos de varias cosas concretas, que hay una economía de la representación, es decir, que el arte popular en filatelia no es explosiva o magnífica, no, es más bien económica. Porque los mensajes se supone que tienen una naturaleza metafórica, que transmiten un enorme contenido con poca información gráfica. Sin embargo,
El tema es que algunas obras de arte popular se salen de esa noción del diseño en pequeño formato y hay que verlas con más detalle. Obviamente estaremos hablando de arquetipos. Ahora, en algún momento tratamos de hacer un inventario de las obras de arte popular que han sido filatelizadas ya. Y en algún momento también se esperaría que algo de esto pueda servir para nuevas emisiones de sellos. Concretamente, en nuestros países, las que venimos viendo que se hacen son cada vez más pobres, pareciera, en muchos de nuestros países. Bueno, en relación con el concepto de arte popular, hay que reafirmar que estamos hablando de cosas que se parecen a esos logos que están ahí, que ustedes los reconocen porque son todos muy famosos. Pero desde el fondo del asunto se trata de que es un tipo de arte muy concreto que crea y consume el pueblo, que son apropiadas por grandes grupos poco diferenciados y que muchas de ellas son reproducidas de modo industrial o semi-industrial. Sin embargo, no todos los grupos de edad, grupos regionales, tienen la misma noción y quisiera hacer una pequeña juego con alguno de ellos. Porque la idea principal, la idea principal es que el arte popular pareciera hablar por sí misma. Para acercarnos a ella, seguimos un enfoque contextual y nos damos cuenta de que puede haber objetos de arte popular que no son tan universales como los que he mostrado aquí arriba en esta página, sino que pueden ser mucho más locales, referidos a determinado tiempo en un determinado país o región, y algunas imágenes, algunos usos de esas imágenes adquieren popularidad entre grupos públicos específicos que se identifican y que las perciben con su visión, afines o coherentes con su visión de la nacionalidad y con otros valores. Pasa con los símbolos nacionales. En Costa Rica, el otro día hablamos aquí largo rato del papel que juega la rueda pintada de la carreta, que originalmente era una rueda sólida construida solo para soportar los caminos por los cuales había que exportar el café. Hay algunos otros ejemplos. En una misma estampilla podemos tener elementos muy abstractos, elementos muy concretos, y esos elementos se relacionan para producir el conjunto de la imagen con cierto valor universal. Algunos son más universales que otros. Cualquiera diría que el penny black es más universal de lo que los filatelistas a veces creemos. Por lo menos tenemos ayuda. Otras estampillas tienen un poco más de ayuda. Es claro que quisieron darnos un mensaje más complejo, más elaborado. Hay iconos que tienen una riqueza comunicacional muy rica. Es muy difícil que uno, muy completa diría yo, es muy difícil que uno hubiera pensado que la intención del doodle era transmitir con los penny black la palabra Google. Pero bueno, ellos creen que lo lograron. También lo intentaron con Frida. La imagen que escogieron de Frida no es posiblemente la mejor, pero sí tiene un conjunto de elementos que después vamos a estar recogiendo a lo largo de la conversación, el vestuario, el tocado, particularmente esos dos, pero hay más cosas más allá. La pregunta de qué es lo que es un ícono, en este caso del doodle de Frida, va más allá de Frida
y como vimos, toca el vestido, toca el tocado, en general los complementos. Hay un collar, una especie de banda en el cuello también. Es una especie de diadema la que hay en el tocado. Así que eh, lo que nos refleja esto es la complejidad del mensaje que puede haber en algo que pareciera ser un icono con cierto valor arquetípico. Va un poquito más allá, es más que una metáfora. El, el inventario es un tema central, eh, pero hay que tener claro que un inventario de arte popular, aunque se preserven las obras en cierta forma, como vemos aquí, esa pequeña estatua de la que hablé el otro día, que está en el Parque de la Sabana y que fue reproducida en una estampilla de Correos de Costa Rica, en la cual se le da una visión y una perspectiva en que pareciera simular que el niño alcanza o trata de alcanzar el avión. Es un elemento comunicacional riquísimo, pero hay que tener claro que el inventario es perecedero. El inventario debe mantenerse como un esquema abierto y lo podemos ir tratando de completar, pero se va a ir agotando y lo más importante, va a ir creciendo. Y lo más simpático es que ese crecimiento es aleatorio. De pronto, un día se nos suman al inventario una enorme cantidad de nuevos materiales, estampillas o sucesos. Vean lo que le pasó a la estatua. La estatua que hizo el arco iris de Leda Astorga, ella la pintó con ciertas pinturas acrílicas que eran unos ciertos compuestos, pero se fue deteriorando. Y un día llegaron los señores del Instituto Costarricense del Reporte y la Recreación y decidieron que había que restaurarla. Y la restauraron como la vemos en la segunda imagen. La artista protestó violentamente. Entonces no la volvieron a restaurar. Ahora está así y se está cayendo a pedazos. Yo fui a verla, se está cayendo a pedazos. Hay que hacer un resumen rápido de cosas que hablamos el otro día. De atrás para adelante, aquí hablamos de la imaginería religiosa. Vimos varios capítulos, uno de ellos era el de los portales o belenes, muchas veces resultado de concursos. Había dos que nos llamaban mucho la atención, uno en el cual se cantó por primera vez Noche de Paz en Oberndorf y uno que es una extraordinaria decisión, aunque mal resuelta desde el punto de vista de la fotografía, del concurso del Club de Jardines de San José de 1983. Ese es como un segmento de la imaginería. Otro segmento de la imaginería es cuando el arte popular se centra en la vestidura de las pequeñas figuras. Vimos 4 o 5 ejemplos. Hoy muestro aquí solo a efecto de resumen al Niño Jesús de Praga y al Santo Niño de Cebú. Comentaba el día que hablábamos de esto, que a mí me ha tocado ver las vestiduras de la Virgen de los Ángeles en Cartago, en Costa Rica, y las del Niño Jesús de Praga en la ciudad de Praga, en la República Checa, y es sorprendente los museos de estas vestiduras, porque son abundantísimos, y hay cofradías y demás. Y incluíamos en este grupo solo a alguien que podría estar muy cerca del clasicismo, que era Tilman Riemenschneider, un escultor alemán del gótico tardío, casi el Renacimiento, que hace unas obras extraordinarias que están en los museos y las iglesias en Würzburg y en la zona cercana. Hay toneladas. Esto es solo una especie de resumen para que veamos más o menos por dónde íbamos en el inventario. Y vimos los medios de transporte tratados como soporte de la obra de arte. La obra de arte es la pintura y encontramos que hay muchos países donde hay distintas formas en que eso se manifiesta. En Filipinas no son solo los jeepneys, vimos que también las canoas. Por supuesto que los adornos de los elefantes, aunque también pintan al elefante.
Y los rickshaw y otros medios de transporte con tracción humana en India, en general en el continente subasiático. Fernando Prato nos ilustró extensamente sobre el caso del fileteado en Argentina, y Henry mostró una linda pieza que aquí yo la reproduzco para que no se nos olvide lo que Henry le pidió que le filetearan. Borrachos filatelistas, decía. Pero lo que más me llamaba a mí la atención en el ejemplo de Buenos Aires, que nos ilustró Fernando Prato, es que ni tiene que ver con los medios de transporte en exclusiva, y claramente va mucho más allá que cualquier cosa en relación con los medios de transporte. Es decir, es muy diferente este fenómeno del fenómeno que, que veníamos tratando en relación con Filipinas, en relación con Panamá. Este es un fenómeno muy peculiar, pero tampoco es exclusivo de Buenos Aires. Nos ilustraban los chilenos y nos han ilustrado en otros lugares que existen manifestaciones muy similares al fileteado. Incluso, muy interesante el ejemplo que nos comentó Álvaro Castro sobre el fileteado en los carteles hechos a mano para anunciar las películas en los cines, en los pueblos, en Costa Rica, en los años 50. Lo que pasa es que en Buenos Aires hay por lo menos dos tipos de manifestaciones que hay que destacar. Una, la que tenemos a la izquierda, que es la obra artística llevada a una versión casi excelsa, de una belleza imponderable, y a la derecha el uso con propósitos más bien o propagandísticos o asociados a otros elementos de la cultura, que se refleja también en la estampilla con la imagen de Carlos Gardel. Buscando, uno se encuentra que existen camioncitos en otros países, como los camioncitos que nos mostró Fernando Prato. Aquí aparecen dos perforaciones en esa estampilla del colectivo. Yo la puse más bien para preguntar si las dos perforaciones existen en la realidad. Los buses pintados existen en todo el mundo. Solo en Centroamérica o en Mesoamérica tenemos buses pintados en México, en Colombia, en Costa Rica, en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, y por supuesto los de Panamá, de los que tanto hemos hablado. Pero fíjense que prácticamente desde México hasta Colombia, aquí no falta un solo país donde podamos encontrar los buses pintados. Aunque no son ni los mejores ni los más fascinantes, aunque hay cosas extraordinarias aquí. Ese bus del zoológico ¿cómo es que se llama? El BMNH, es un museo en Jerusalén, un museo de historia Zoológico de la natural, Biblia. es un museo de historia natural, Zoológico de bíblico. zoológico bíblico. Bueno, ese autobús es fabuloso. Y el de Japón, de Iwata, lo que tiene muy peculiar y que trato de destacar ahí es que tiene ilustración como si fueran estampillas, es decir, que no todo el mundo las menosprecia tanto. Obviamente, buses tenemos, lo que falta son estampillas. No hay tantas estampillas como quisiéramos que hubiera con autobuses que expresan las obras de arte. Aquí los vemos más o menos nuevos. La tristeza da cuando los ve uno ya, cuando van al destazadero, y van para el destazadero y no se preservó la obra de arte de ninguna manera, salvo por fotografías como estas. También presentamos las alfombras de Semana Santa y hablábamos que eso era precisamente el arte efímero. Vimos el caso de Guatemala y observamos que la estampilla no le hace justicia a la belleza de la alfombra, y menos a la alfombra que está al pie. La alfombra que está al pie, hecha con verduras, mangos, calabacitas, ayotes. Las paredes que sostienen las semillas en Guatemala le dicen chilacayote
alchiverre, que sostienen las semillas, las pepitas de ese tipo de calabaza, chilacayote o chiverre, con las tuzas de maíz. Y existe en todo Centroamérica. Como Mauricio nos ilustró, hay una estampilla también o por lo menos un par de estampillas en una hojita en Honduras. Esa hojita de Honduras, que fue una contribución de Mauricio Mejía, tiene una expresión de la alfombra mucho más hermosa que la otra que veíamos allá. Y buscando alfombras, nos encontramos de que por lo menos hay un país donde hay muchísimas alfombras. Y aquí mostramos 3 ciudades, pero hay muchas ciudades, muchas más de 20, muchas más de 30 tal vez, donde hacen alfombras en las calles, en Cammayor, en Espelo. En el caso de Espelo, además está en una estampilla, esa estampilla que ilustro en la esquina arriba. Es interesante que el nombre que se le da a esto es el enflorecimiento, aunque usan distintas ortografías, pero significa lo mismo. Noto es una de las ciudades más lindas de Sicilia, cerca de Siracusa. Hay que ir ahí a tomar Nero d'Avola. Y este grupo que tiene esa especialidad, tenemos que buscar amigos de Italia que nos inviten a ir a Noto, que es una ciudad fabulosa en la parte sur de Sicilia. Eso se hace en Italia, no para Semana Santa, sino para el Corpus Christi. Ahora, en relación con esto, hay costumbres de costumbres. Y en Finlandia celebran el Día de Brujas como si fuera Halloween, el Domingo de Ramos. Y le han hecho su estampilla a la bruja del Domingo de Ramos. Así que no debe extrañarnos que las manifestaciones artísticas sean contradictorias. Esto solo nos refuerza que existen públicos para todos los tipos de manifestaciones. Bueno, la pregunta que hacía Fernando Gómez Díaz el otro día y que justifica su presencia hoy aquí, si es que no se ha cansado, era ¿cómo explicamos el arte de los videojuegos? Yo pienso que después de ver a Fernando usar los juegos, pienso que hay dos elementos principales, uno que tiene que ver con la plástica y otro que tiene que ver con la música. La música es todo un capítulo del que yo no voy a hablar ahora aquí. Algún día posiblemente, si logran poner de verdad la música en las estampillas, no como los ejemplos triviales que conocemos. Si llegaran a poner algo de música en las estampillas, yo creo que tal vez vamos a tratar ese tema. Lo de la plástica es porque al final la pregunta era muy relevante. Hay toda un arte en el diseño de los juegos. Es un arte espectacular. Hay montones de manifestaciones, muchísimas manifestaciones, algunas muy acabadas, algunas muy detalladas, algunas con enorme realismo, otras muy llenas de magia, todas llenas de color. Eso es tal vez lo más llamativo, todas llenas de color. Hay con muy buen manejo de la profundidad, hay muy planas. Esto requiere todo un trabajo que no es la intención hacerlo acá, especialmente porque nos interesan más las estampillas que el arte en los videojuegos. Y entonces vemos que hay estampillas que reproducen el arte en los videojuegos. Aquí hay una larga serie de Inglaterra que muestra videojuegos exitosos de los años 84, 92, 95, 87, 91 y así llega a 2000, 2013 con algunos muy realistas. Esta expresión de alguna manera recoge algo que uno podría pensar casi como una historia de los videojuegos en estampillas, pero al mismo tiempo sugiere de que por sí mismo posiblemente tenemos oportunidad de pensar en una mini temática de un marco, una mini temática de 16 hojas en relación con los videojuegos. Hay de todo. Lo más importante que luce cuando uno se pone a investigar este campo
es que jugar es una cosa muy seria. Por supuesto que hay personajes repetidos y muy traídos. Yo menciono aquí dos y menciono uno por su ausencia. Obviamente, Mario está en primer plano. Eh, Él no cambia, pero su contexto cambia muchísimo. Y lo mismo pasa con Pac-Man. Él no cambia, pero el contexto cambia muchísimo. Sorprendente es el caso de Yoshi, porque incluso hay un par de estudios muy grandes, muy completos, sobre la forma en la que Yoshi pasó de ser un dinosaurio que parecía más un dinosaurio a parecerse más a un muñeco hecho con bombas de inflar, como es ahora. Eh, eh, el Yoshi es definido como un dinosaurio híbrido antropomorfo. Salvo esos tres personajes, lo otro no quiero meterme en ello, pero esto, aunque podríamos entenderlo como un tipo de arte, no es el arte más popular ni posiblemente va a ser el que se va a ver más bonito en la colección de estampillas, porque también ha evolucionado y ha evolucionado conforme evolucionan los juegos, va detrás de los juegos, va con los juegos. Y hay casos impresionantes como las obras del escritor Jin Yong, que tiene, creo que son como 16 novelas. Muchas de ellas han sido puestas han sido hechas para la televisión, pero varias de ellas han sido hechas para los juegos. Hay juegos. El juego de héroes, por ejemplo, parece que es muy conocido, que fue desarrollado en Hong Kong por el estudio Elo, Elo, que es muy conocido y con diseñadores muy famosos, ilustradores muy conocidos que hacen unas imágenes realmente fabulosas, muy lindas, muy acabadas. Aquí, esa imagen del águila que tenemos en la estampilla que está destacada, es una imagen con un trabajo de una pureza artística sorprendente. Eso es el tipo de cosa que empieza a aparecer después de Mario, después de Pac-Man. Y tengo que hacer aquí una pequeña parada para hablar de Pokémon y para agradecerle una vez más a Cristian García el uso de una palabra tan linda como la palabra tóxico. Pokémon no es un personaje feo, ni tonto, ni triste, y hay arte en muchas de las estampillas de Pokémon. Pero pareciera que alguien tiene los derechos de Pokémon, yo no sé quién, y honestamente no investigué quién. Alguien tiene los derechos de las imágenes de Pokémon y las han empezado a reproducir de una manera masiva, abusiva, indiscriminada en estampillas de países que caben todos en la categoría que Cristian y otros amigos empezamos a conocer como tóxicos. Entonces no ilustro en esta presentación nada de Pokémon. Sí ilustro algo de la leyenda de la espada, que es un conjunto de juegos de otro señor. No me voy a volver. El anterior de quien hablaba es un chino de Hong Kong. Este es japonés. Y obviamente aquí estamos hablando de una relación artística o que debemos manejarla con categorías analíticas del arte para entender la relación entre el realismo y el anime. El anime, la definición de anime es algo muy sencillo y pasa por eso, pasa por realismo, leyendas, violencia, colorido. Es una técnica y tiene una relación estrecha con el manga, pero yo no me voy a meter en esos detalles. Algún día invitamos a Fernando para que nos haga una presentación de lo que él estudia en la universidad sobre esto. Además, Fernando tiene una maravillosa colección de literatura sobre manga. Aquí lo que me interesa destacar sobre todo es la
el realismo tal que en las imágenes tomadas de la serie de televisión, comparadas con los dibujos de los juegos y de las revistas ilustradas, prácticamente no tienen diferencia. Son los personajes retratados, son los mismos personajes. Y eso pasa con casi toda la tendencia, en este caso, de este tipo de ilustración. Hay arte fresca en Corea, en China y en Japón, que son los tres países que están ilustrados ahí, en los cuales las imágenes, algunas muy simplificadas, otras con un enorme realismo, tienen todas un valor artístico increíble. La técnica depurada que se ha utilizado para crear esas imágenes y para ilustrarlas es sin ninguna duda increíble. Es un arte de culto, pero al final, un poco lo que yo decía al principio, es que cada uno de estos segmentos del arte son como artes de culto. Sigo con el resumen. Sigo con el resumen y les recuerdo que el otro día hablamos algo sobre el cuerpo humano como soporte. Es muy interesante esto. Normalmente cuando uno piensa en pintura, piensa que la pintura tiene como soporte algún tipo de tela o algún tipo de papel. Entonces uno no se imagina pintura de aceite o acuarela si no es pintada en ese tipo de cosas. Y claramente cuando se usa el cuerpo humano como soporte, no se usa ni acuarela ni óleo. Cuando se pinta el cuerpo humano en el tatuaje, se usan pinturas como Helena, se hacen otras pinturas ceremoniales, eh, y son pinturas especiales. En teoría, no son nocivas para el cuerpo, no son venenosas, igual que con la cosmética y el maquillaje. Eh, eh, Hay que tener claro de que algunos son más elaborados que otros y que hay también tendencias culturales. Igual pasa con el maquillaje para el escenario. Tipos especiales de ilustraciones sobre el cuerpo humano como soporte, vimos el otro día, son los arlequines y los payasos. Como una especie casi de subcategoría, las máscaras, aunque hay dentro de ellas grandes categorías. Yo ilustro ahí una máscara de una representación del fantasma de la ópera, porque me he quedado con ganas de encontrar alguna mascarada del fantasma de la ópera utilizada en alguna estampilla. Sí hay otras óperas, las de Taiwán y las de China, como vimos el otro día, con numerosas estampillas. Aquí solo hay una ilustración y la de abajo la mascarada popular. La máscara, la máscara del payaso es una metáfora, es una metáfora, es una falsa metáfora. Muchas veces se habla de la tristeza escondida detrás de la sonrisa. Y un poco ese es el juego de los arquetipos, el de la lágrima de Pagliacci representa eso. Esta es una temática en sí misma. Uno podría hacer más que un marco con payasos de estampillas y de otros materiales postales. Quise destacar una que no había mencionado la última oportunidad, no la mencioné en abril, a la estampilla de Dinamarca con la cual ganó el concurso de diseño infantil en el año 2002, la niña entonces Luna Ostergaard. Es claramente una representación fiel de los elementos que hemos estado hablando. El último que vimos la semana, perdón, el 3 de abril, fue el tema del vestido. Más allá de lo cerca que están las pinturas del cuerpo, el maquillaje, las máscaras, el vestido tiene una proximidad con el soporte enorme. Y el vestido a lo largo de la historia es un vestido que
que no tiene carácter artístico, es fundamentalmente hecho para llenar necesidades de supervivencia o necesidades sociales. Se usan materiales cercanos, muy económicos, muy accesibles. Materiales de la naturaleza, y así se llamarán durante mucho tiempo, tintas que llevan nombre de insectos o de piedras, porque se sacan de ahí. O del ámbar de la ballena o cosa por el estilo. En general, el traje a lo largo de la historia, como tiene propósitos fundamentalmente económicos, es sencillo y no encontramos, perdón, el vestido, y no encontramos en él más que un arte equivalente, un arte también sencillo. Lo reitero un poco, cosas como los colores que se usaban en las culturas clásicas en Grecia y en Roma. Ya a partir del Renacimiento empiezan a verse algunas distinciones. Claramente los países empiezan a usar ropas especiales para sus ceremonias o para actividades como la guerra o el mismo trabajo, o para diferenciarse para el clima en algunos casos con los chales o los sombreros. Todo eso ya en el siglo XX es un objeto de arte. Hasta aquí era casi un commodity. De lo primero que se diferencia, como comentamos hace un ratito, los trajes ceremoniales, que van de la mano de los que tienen otros propósitos parecidos como folclóricos para asociarse con la comunidad o para distinguirse de otras comunidades. Algunos alcanzan niveles excelsos. La pollera de Panamá es un caso. Los charros y las chinas en México es otro caso. Hay que tener claro que las estampillas todavía no han sido tan buenas como hubiéramos querido que lo fueran. El toreo, hay muy lindas estampillas sobre el traje de luces, aunque a mí me sigue llamando y quise ponerla aquí otra vez muchísimo la atención, la estampilla del toreo en las calles de Pamplona, que es no sé, una expresión de la realidad de las calles de Pamplona en medio de la festividad que ya lleva 2 años consecutivos sin celebrarse. Y por supuesto los vestidos de novia. Igual vimos el otro día una introducción, porque esto tiene un capítulo aparte, que es el tema de los complementos. Aquí solo reiterar que hay muchos, muy diferentes. Recordar que uno de los más lindos que vimos fue el rebozo de seda caramelo de México, que no solo es el maravilloso rebozo, sino la forma en la que está expresado. Tenemos los sombreros de Francia de Capelin, que son nuevos, el de Borsalino, se lo habíamos mostrado el otro día. Pero esto solo refuerza la idea de la diversidad y además de la asociación cultural o con los valores culturales que tiene cada uno de estos elementos artísticos que se usan encima del cuerpo humano como soporte. Hay más complementos, algunos mucho más elaborados, los guantes, los mitones de labia, la montera, que es un tipo especial de sombrero o tocado del sombrero, los anteojos, los lentes, el calzado. Puede uno tratar de entender una lógica en el calzado, del calzado de lujo, el calzado de vestir, el calzado de trabajo, el calzado para descansar, el calzado para caminar, y un par de cosas un poquito diferentes, como son los abalorios hechos con piedritas, algunos que son verdaderos vestidos de piedritas o que se intentan proteger el cuerpo de manera más completa, y por supuesto los abanicos. Vimos algo, y esto me trae un capitulito nuevo, un mini capítulo que es una mini temática que quiero comentar con ustedes. Vimos la vestimenta como un activo político. Vimos algunos ejemplos. El caso de la India es muy interesante, no solo por el papel
que desempeña Gandhi con la sencillez de su vestido, que era parte del mensaje, y el hecho de ser tejido por él mismo, sino casi en contraste, cómo el derecho al voto se empieza a representar especialmente por mujeres que hacen esas largas filas para votar, y que de alguna manera lo expresan con su vestido, casi como en la parte de abajo de la pantalla se aprecia la mujer con ese gesto adusto y orgulloso, casi engreído, emitiendo el voto en los años 30 en los Estados Unidos. Quise recordar que hay la otra moneda, el huipil, como una prenda impuesta por razones políticas. La forma de crear los estancos y las encomiendas de mano de obra era diferenciándolos por el vestido. Y eso es un acto de imposición del conquistador brutal que se conservó, y la gente mantiene el huipil ya no solo como la identificación del poblado de pertenencia, sino también como un objeto artístico al cual se le dedica cariño y atención. El capítulo nuevo tiene un poco que ver, o el subcapítulo que se orienta hacia una mini temática, tiene que ver con el vestido como expresión de la libertad de la mujer, y que lo hacen a través del movimiento. Mary Wigman e Isadora Duncan son posiblemente de los ejemplos más relevantes que hay en relación con el uso no solo de su danza, sino la danza con esos vestidos, tanto casi como Frida con los vestidos con telas autóctonas o con diseños autóctonos de México. Esa Frida es una Frida casi desconocida, y quise poner a Frida mirando aquel cartel de los corsés, como extrañando ese tipo de cosas con sus ojos. Ella, por supuesto, que no lo hacía, no los usaba. Los corsés son un capítulo. En filatelia hay casi nada en estampillas. Yo logré encontrar una de Checoslovaquia muy interesante, en que el corsé no sale, bueno, es que los corsés salen tapados. Luego podemos ver cómo salen tapados. Pero el que llama notoriamente la atención es este de Checoslovaquia, porque está destapado y claro, es un corsé en un basurero. Es una larga serie de pinturas, pero ahí está. Y en los otros elementos filatélicos, el entero postal y los pequeños anuncios de la emisión alemana usado en Bremen, son bellísimos para una colección de un marco sobre el tema de la política. Y es porque en algún momento, como el corsé apretaba la cintura de la mujer y otras partes cercanas a la cintura, obviamente parte de la historia de la liberación se transfería fácilmente a quitarse el corsé como expresión. Hoy día el corsé se está volviendo a usar. Bueno, también hay material de esto para clase abierta. Aquí ilustro con una tarjeta postal, un repicaje y una factura que tiene un sellito que dice Postage and Revenue de una serie muy conocida. Pues eran sellos que podían usarse tanto para pagar el impuesto de las facturas, en este caso, y otros ejercicios fiscales, como para razones postales. Bueno, han ido saliendo muchas mini temáticas, como vemos. Ahora, esto es totalmente nuevo, ya está en otra de las revistas Costa Rica Filatélica. Ahora les voy a explicar cómo y dónde. Y tiene que ver un poco con la moda. Uno podría, en una temática del vestido, hacer una sección
de la historia de la moda. No hay mucho de estampillas buenas con grado de autenticidad sobre el siglo XVIII y el siglo XIX. Claro que hay, pero no es muy abundante. Sí hay series, por ejemplo, en Francia y en Rumania, que cuentan toda la historia. Hay que reconocer aquí la primera estampilla que fue dedicada a la alta costura, es una estampilla de Francia del año 53. Hay que reconocer algunos personajes que marcan hitos, como Mary Quant, que inventa la minifalda en el año 65. Y así sucede. También se le atribuye a Mary Quant los pantalones campana. Esta línea del tiempo es una línea sencilla, no tiene mucha aspiración, pero eventualmente puede ser orientadora en en una colección de temática, en una exhibición de temática de la historia del vestido en la parte de la moda. La alta moda, porque toda es moda, pero la que nos ponemos todos los días, hasta esta camiseta bonita de mi oficina, con el logo de mi oficina, que es el uniforme que yo uso en estas charlas, eh, es moda. Todo lo que nos ponemos encima pertenece a algún tipo de moda. Pero esta moda, la alta moda, cambia totalmente los conceptos. Se van construyendo pequeños paraísos en las grandes ciudades, las grandes capitales de la moda, sobre todo París y Milán. Los grandes modistas, así se les llama, diseñadores que en realidad dibujan con las telas encima de los cuerpos de las modelos. Abundan los nombres Dior, de la Renta, Armani, Ferragamo, Prada, Dolce & Gabbana, Borsalino. Eh, las nuevas plazas que se van creando después de París y Milán. Ahora vamos a ver una pequeña lista, pero Madrid y Barcelona se encuentran entre las primeras. Y por una razón importante, sin ninguna duda, porque, porque hay museos. Eso ya lo hemos visto antes, lo hemos conversado en otras ocasiones, en otras charlas, y el hecho de que existan museos garantiza que se prolongue la vida de los objetos artísticos que se reproducen en las estampillas. No todos los objetos artísticos, ni todos los objetos que no se reproducen en estampillas, pero para lo que a nosotros nos interesa, testigos reales de lo que vemos en las estampillas. Quiero recalcar que cuando hablamos de alta moda, estamos hablando de que se pasó un umbral. Y ese umbral tiene que ver con que el consumo de clase, por ejemplo, de las clases trabajadoras o la ropa que usaban los aristócratas, a diferencia de los demás, es sustituido a lo largo, al principio, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, por un consumo de carácter capitalista. La moda depende de los medios para adquirirlo, pero prácticamente a partir de 1940, la moda llega a ser compartida como consumo de masas. Eso es propio de un cambio psicológico y también económico, en que el vestido deja de ser lo que se lleva por necesidad a algo que se lleva para gozarlo, para disfrutarlo, para mostrarlo. Y ahí se está convirtiendo en arte. Aquí, si me permiten, como hice en algunas otras oportunidades, tengo una paginita de teoría. Esto se puede consultar en la revista, pero de todas maneras, el tema de dónde y cómo la alta moda tiene que ver básicamente con el clima templado en naciones capitalistas, porque las estaciones, la primavera, el otoño, especialmente permiten que se usen cierto tipo de vestidos. Me refiero a esas capitales de la moda como París, Milán, Londres, que están en esas latitudes donde todo esto es posible. Y se usa entonces multiplicidad de géneros, se hacen pasarelas, se hacen semanas de la moda en las distintas capitales a partir de 1973.
Se desarrollan disciplinas, los diseñadores de vestidos se convierten en profesionales y hay distintas técnicas de gente que cose o arma de distinta forma, evoluciona todo el conocimiento sobre los materiales, sobre sus usos, se inventan los no textiles, como el fieltro, pero no es lo más importante, sino más bien se usan materiales minerales para la construcción de telas, más allá de los naturales como la seda o el algodón. Eh, hay unas diferencias entre algunos de estos países, yo ahí destaco, y lo podemos ver gráficamente ahora, cómo hay países en que hay una inclinación mayor hacia la modernidad y otros hacia el clasicismo, pero eso no hace mayor diferencia. Todo esto está desarrollado en la Costa Rica Filatélica número 141. Se crea todo un lenguaje y ese lenguaje se usa cuando se habla de alta moda. Elegancia, glamour, se habla del tono, el corte, la caída, todo eso referido al vestido, a la forma en la que queda, la piel, el charm. Se habla de la persona que compra o usa, el gusto, el savoir-faire, la sofisticación, la finesse. Al final, hay todo un juego de clase, pero también de clase en el buen sentido. Se habla de buen gusto, de apreciación por la belleza, de algo estético, de la estética en realidad. Es arte, estamos hablando de arte, aunque a veces pensamos que estamos hablando de vestidos. Aquí tienen, por ejemplo, Inglaterra y Portugal, lo de Inglaterra, lo del tema del clasicismo que hacía referencia. También se expande y se expande rápidamente, tiene mucho que ver el tema del diseño digital. En todas estas que ven aquí ya hay intervención del diseño digital, lo de Lituania, lo de Ucrania, la emisión conjunta de Singapur y Francia, y no se diga los países nórdicos, todo en los nórdicos, Suecia y Finlandia son las dos que se muestran acá. Llama la atención especialmente el caso de Finlandia porque desde la perspectiva de la historia del arte hay toda una relación casi lineal con cosas como el Greco, que a uno le llama la atención. Bueno, estoy exagerando cuando digo el Greco, pero en general con el manierismo. Son figuras muy alargadas. Vean los zapatos, esos zapatos con esos tacones tan altos. Todo está diseñado siguiendo más o menos la misma idea. Y en esa hojita, la creadora de la hojita, la señora Laura Laine, que es una diseñadora de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Helsinki, incluye trabajo de 5 diseñadoras distintas. Ella en realidad no diseñó los vestidos que están ahí, sino que usó vestidos prestados de otras diseñadoras. Entonces, eso es lo que empezamos a encontrar en estampillas. La ficción empieza a imitar a la realidad. El arte de la realidad empieza a ser representado en las estampillas. Hay una expansión del interés filatélico por la alta moda. Y uno puede hacer hoy día una temática de vestidos dedicada solo a la alta moda, tal vez de un marco, pero cabe hacer una temática de un marco sobre alta moda. Esto se expande a Oriente, se mueve de Occidente hacia Oriente, básicamente por la vía de la dominación colonial. Acuérdense que India se independiza hasta el año 50, pero la independencia tiene varias características que debemos revisar al ver todas estas obras de Oriente. Y es que tienen como Oriente y Oceanía, es que tienen como particularidad el que se conservan los elementos locales, aunque se usan técnicas y resolución tanto en el diseño del vestido como en el diseño de la estampilla, que son occidentales. Entonces hay un sincretismo aquí en estas obras que estamos viendo. Por supuesto que un caso espectacular es, sin ninguna duda, Bollywood. En Bollywood la creación artística es completa, desde los guiones, los escenarios y por supuesto la ropa ocupa un lugar especial. Sin embargo,
Aquí, gracias a Cristian, que nos ha advertido mucho sobre los tóxicos, hay que tener cuidado con los tóxicos en la moda y hay que evitar las modas, como la moda de exhibir cosas que no deben exhibirse. No hay que confundir la moda con la innovación. Hay sellitos de lujo que son tanto lujo que es mejor no ponerlos. Esto está sacado de la revista Nicaragua, del grupo de estudio de la Nicaragua, que está afiliado a la APS. La serie se compone, creo que, de 12 sellos. Aquí solo se analizan 2. Pero este material, desde la perspectiva de los jueces de temática, me atrevo a afirmar de que es no exhibible. Hay nuevas modas. Me maté tratando de encontrar una representación de una estampilla con Zara o con H&M y no lo encontré. Hay unas estampillitas ahí, una de Mónaco y otra de Jersey, en las cuales se ilustra un poco la moda que Zara, por ejemplo, tiene a la venta en sus tiendas. Tienen una cosa bestial, algo así como 1.700 tiendas. La compañía propietaria de la marca Zara, que fue creada en La Coruña, es la compañía del vestido más grande y que tiene los mayores activos y los mayores ingresos y las mayores ventas en el mundo. No es una compañía china, ni una compañía árabe, ni una compañía norteamericana, es una compañía española de Galicia. Claro, ya está en el mercado. Y nosotros nos la encontramos a Zara en cualquier parte del mundo. Ahí pongo una foto de Zara en Wuhan. Los que estuvieron en Wuhan se acordarán. Esa tienda está en el paseo peatonal en el centro y hay un par de fotos de Zara y de H&M que están contiguos una a la otra en la calle Wangfujing en Beijing, que es otro paseo peatonal en Beijing. Estas tiendas están difundidas por todo el mundo y hacen comercio de cualquier cosa de una forma que nadie se imaginaba, y por eso ya yo empiezo a extrañar las estampillas. Es poner los diseños de la moda, lo que está de moda, y muy parecidos a la alta moda, muy parecidos a la alta moda, en las manos de gente de todo lado, pero además usan cosas que a veces uno no las entiende muy bien, son muy modernos, podríamos decir. Voy a ilustrar rápidamente con 2 o 3 fenómenos. Lo primero es que sufren montones de polémicas. Zara ha recibido como 400,000 demandas, bueno, muchísimas demandas laborales sobre el uso de imágenes de género y lenguaje de género y por el plagio. Esas 3 camisetas o vestidos de mujer que ven ustedes ahí con motivos mexicanos tomados de Oaxaca son hechas por Zara. Y por supuesto que el gobierno mexicano protestó. Yo no sé si estaban registrados y si se llegó el pleito a algún lado, pero la protesta existió o hay una polémica porque el uso de caracteres que son valores, propiedades de otras culturas. Y claro, fueron muy exitosas. Entonces también mucha gente quiere ahora tener acceso a las utilidades. El concepto de servicio de estas empresas es totalmente diferente. Tienen ese número de tiendas que hablábamos, pero por ejemplo, Zara acaba de hacer un convenio con Correos en España para distribuir prácticamente todas sus ventas. Bueno, ya se están moviendo otra vez más a la presencialidad, pero casi todas sus ventas las estaban haciendo virtualmente y se entregaban por correos con un convenio especial. Supongo que de 2 cosas, o que supongo, porque la noticia, que ahí pongo la dirección de la noticia, no explica cuáles son las ventajas para unos y para otros. Yo supongo que las tarifas en un caso y en el otro caso la exclusiva. No me parece que haya otras posibles ventajas, aunque tal vez para una mente de 73 años las cosas nuevas siguen siendo ignotas. El tema del servicio, ahí hay un paquetito de H&M
va más allá de la distribución por correos, va de la forma en la que se empaca, la forma en la que se presenta el empaque. O sea que estas tiendas están haciendo una manera distinta de moda y tenemos que reconocerla en nuestra temática en filatelia. Hay también otras modas. Hay modas que no son alta moda y que no están desarrolladas hoy aquí. Posiblemente haya que desarrollarlas después. Vemos estampillas con modas autóctonas. No son trajes regionales. No, son modas actuales que se hacen con materiales actuales, con propósitos actuales. En Tuvalu, no sé cuál es la otra que está por ahí, en Italia, y por supuesto la de Papúa Nueva Guinea. No estoy hablando de algo que sea de mentiras, eso existe en Papúa Nueva Guinea. Yo lo vi. Y la moda deportiva, voy a volver sobre ella ahorita. La moda infantil es un caso impresionante. Vean ese charrito de la izquierda. Se queda uno esperando que haya un charro de esas características en una estampilla. La moda infantil está pésimamente explotada en estampillas. Prácticamente no hay. Más allá de figuras de los cuentos como Huckleberry Finn o la Cenicienta, en que el vestido de la Cenicienta claramente es un ícono. Pero no hay casi nada de moda infantil. Y de moda deportiva hay poco. Y la razón por la que yo puse como portada hoy una imagen de los Juegos Olímpicos de Tokio es porque comparado con esta estampilla de Austria del centenario de la Asociación de Patinaje de Viena, que puede ser contrastada con otras estampillas sobre patinaje más actuales. En el caso de los olímpicos, todavía no tenemos estampillas que nos ilustren lo que está pasando con los uniformes y la polémica que hay alrededor de los uniformes. Pero sí puede uno en la temática hacer el trabajo de comparar esos uniformes en el mismo piso de la gimnasia y apreciar que hay algo que está cambiando, hay algo que ha cambiado. Y el que esté en discusión no significa que no lo vamos a tener pronto en estampillas. Entonces, como muchas veces hablamos, planear en filatelia temática también significa de alguna manera anticipar por dónde viene lo que viene. Estoy terminando. Hay unas referencias, no son muy distintas de las de la vez anterior, agregué unas 3 o 4 y dejo una página ahí sobre por dónde va el inventario, qué es lo que hemos visto hasta ahora, cumpliendo hasta la Costa Rica Filatélica 141 y quedan pendientes para futuras charlas, artículos sobre otros objetos artísticos como textiles, acolchados, las llamadas labores de señora. Hay una revista dedicada enteramente al bordado, otra al encaje, otra a los tejidos y a los, entre lo cual van los estampados y otras técnicas para producir los tejidos para los vestidos. En las revistas 142, 143, 144 y 145. Les decía que en la 146 ya no viene el artículo. Y quedan pendientes un montón de temas que todavía no están tocados. Ahí solo los menciono. Y entonces, eso fue. Muy bien, Luis. Muy bueno. Gracias, Jorge, Miguel, Rafael. Los veo ahí. Muchas gracias, Luis. Muy buena, Luis, Muchísimo gusto, Marisol. Bueno, Luis. Excelente, Muy bueno. excelente. Bonita, muy bonita. Me gustó. Algunas Gracias, preguntas señor. para Luis Fernando. Jesús. Buenas noches. Excelente, Luis Fernando. Nos has brindado una clase magistral de una exquisitez extraordinaria. Y como le dije a nuestro colega José Bellido de Luna cuando nos habló de la Capilla Sixtina, hoy con mucho más énfasis le digo a Luis Fernando, esta clase magistral será compartida con mis
mis estudiantes de la Escuela de Diseño en la cual trabajo. Muchísimas gracias, Jesús. Eso es todo. Felicidades y muchas gracias una vez más. Eres un gran maestro. Para los que no lo saben, Henry, si me permitís un segundo, Adelante. a Jesús tuvimos la suerte de tenerlo aquí en Costa Rica como uno de los participantes en el primer Congreso de Filatelia Temática de América Latina. Ya hace un montón de años. Jesús era joven y yo también, pero la 2003, pasamos muy bien con él aquí. hace 8 años casi. 8 años. Sí, éramos muy jóvenes. Ahora somos más jóvenes porque tenemos más tiempo siendo jóvenes. Eso sí. Ok, un par de manos en alto ahí. Sebastián. Sí, Luis Fernando, muchas gracias por tu charla. Siempre interesante escuchar puntos de vista distintos, pero me llamó la atención esa separación que tú hiciste. Acuérdate que mi profesión ha sido toda mi vida lo que tú has estado hablando en este momento. Entonces me llamó la atención el que separaras el concepto de alta moda solo para el siglo XX, cuando en el 1400 al 1700, la época de los reyes, la moda existía como alta moda y que era un concepto político, cultural y aristocrático, pero era una moda. Entonces, no entendí mucho por qué habías separado tanto el concepto o cuál era tu visión, porque yo dije, bueno, pero me falta la moda para atrás. Yo tengo libros muy antiguos en que se plantea que los mismos diseñadores de una corte le hacían los vestidos a otra corte en otro reinado. Entonces sí existía la moda y la alta moda y la búsqueda de sedas desde distintos imperios. Por lo tanto, esto viene mucho más tiempo, desde antes. Entonces, me llamó la atención el que tú lo separaras tanto. Entonces, quisiera ver que me tocaras un poquitito más ese punto, porque hay que con cara de pregunta o con cara de más. Sebastián, me gusta mucho la pregunta, primero porque pone en evidencia lo que yo digo siempre, y es que tenés cosas apuntadas y no las decís. Entonces, yo no solo tenía apuntado, sino que ustedes lo pueden leer ahora cuando vean el PDF, donde yo hago una referencia muy concreta, muy específica a lo que Sebastián está diciendo, casi con el lenguaje con que Sebastián lo está diciendo. Es un párrafo de 2 líneas, pero claramente dice que no es un invento del siglo XX ni del siglo XIX, sino que es, pero la referencia va también al hecho de que, como pongo yo por escrito ahí y en el artículo en la revista, de que se conservan evidencias de lo que Sebastián está diciendo, no solo en libros que son más o menos modernos, sino en los museos. Y hay lugares donde las hemos visto. Yo también tengo alguno que otro libro que dice más o menos lo que Sebastián dice. Por eso me da pena que lo diga. Sin embargo, yo hice la separación por varias razones importantes. Y no quiero decirlas todas, son demasiadas, pero hay 2 que son clave. Una tiene que ver con el concepto de campo y la profesión. Yo no me metí hoy con eso. Pero ustedes pudieron ver el trabajo de la diseñadora de la Universidad de Bellas Artes de Helsinki en Finlandia, cómo ella tiene relación con una escuela de diseño en la cual se reconocen a sí mismos como diseñadores de moda. Es decir, la profesionalización y los estudios universitarios marcan una diferencia. Eso es un fenómeno muy reciente, es un fenómeno de los años 60, 70. Aunque lo que se llama alta moda viene reconociéndose en su existencia en otros elementos como los Fashion Weeks y las capitales de la moda desde los años 30 y tantos, se para un poco por la Segunda Guerra y se retoma recién pasada la Segunda Guerra. El otro elemento es psicológico y a veces es complejo, pero yo sé que vos lo reconocerás. Es un tema de autoconciencia. No solo existe en esto,
pero es la percepción de que este objeto es un objeto de arte. Voy a poner un ejemplo relativamente sencillo y afín. El juego de pelota, y no me dejarán mentir los amigos mexicanos como Ernesto y ¿quién era el otro que andaba ahí? Bueno, qué vergüenza, se me olvidó quién era el otro mexicano. No, hay varios, está Roberto Armando también, no me dejarán mentir ellos en relación con el juego de pelota. Jaime estaba por ahí. No me dejarán mentir en relación con el juego de pelota, que es precolombino. Pero el fútbol lo inventaron en Inglaterra en el siglo XIX. Son dos cosas distintas. En el último, ni siquiera inventaron el fútbol que hoy tenemos. El grado de conciencia que tiene el señor Messi en relación con la existencia de fútbol es como un universo de distancia del que tenían los jugadores del Club Sport Cartaginés en Costa Rica en el año 1927. Tal vez está más cerca el Club Sport Cartaginés del juego de pelota de los mayas en Guatemala y de los aztecas en México que de Messi. Es la autoconciencia, la percepción. Hoy día la alta moda se ve como arte y se enseña como arte, se aprende como arte. Los profesionales son artistas. Yo sé que eso lo has vivido, Sebastián, y lo has visto de esa misma forma que yo lo estoy expresando. Yo lo trabajo a diario y de hecho mi rubro, que trabaja directamente relacionado con el maquillaje, con la alta moda, es una expresión también de arte. Y esa expresión de arte, nosotros nos nutrimos, no necesariamente con lo que vemos en nuestro nivel. O sea, a mí, por ejemplo, ir a una exposición de muebles me incentiva a creaciones diferentes que no tienen nada que ver. O sea, en fondo, por eso todo las lo que mujeres es se ven tan creación, acartonadas. claro, todo lo que es creación te manifiesta estímulo para seguir creando. Uh-huh. Entonces, interesante, pero lo he pasado muy bien. Muchas gracias. A vos, Sebastián. Cristian. Sí, Luis Fernando, linda, muy bonita tu charla, como todas las charlas que nos tienes acostumbrados. Y qué interesante lo que hablabas tú y que yo hablaba antes de los sellos tóxicos. Qué cuidado que tenemos que tener con las emisiones que están sacando países como Ucrania, Moldovia y otros, Soldovia, Sildavia, que son una cantidad de sellos totalmente tóxicos que los filatelistas temáticos compran. En lo peor de todo es que los compran. Y son carísimos. Hay unos que son, pero muy, muy caros. Y que en realidad lo que hacen es perjudicar el trabajo temático que hacemos nosotros. Así que mira cómo está reflejado en las diferentes temáticas que todos hacemos, ¿cierto? No me imaginé que en la moda también estuvieran influenciando ahora. Y esos son de Nicaragua, como viste. Mira, por eso, cuidado, hay que tener mucho cuidado. Sí, sí. Gracias, Luis Fernando. A vos, Cristian. Una mano más ahí. Marisol. Sí, hola chicos. No, bueno, solo una reflexión porque, bueno, yo soy nueva acá, bueno, ya llevo como un mes más o menos, pero siempre me ha gustado la filatelia y también, he visto cómo ha ido evolucionando y en realidad ahora no solo uno la mira, sino que también la puede tocar, la puede escuchar y la puede oler porque ha trascendido el solo mirarla, el diseño en sí. Ahora hay estampillas que se pueden escuchar, por ejemplo, una de España que hace poco sacó el Correo Español, que uno la pone en el tocadisco y se escucha. O en Marruecos hay unas flores, unas estampillas que tienen semillas y uno las frota y sale el olor de la flor, o estampillas que tienen Swarovski, entonces en realidad, o las de tela, en realidad
ha habido una evolución súper interesante en los sellos postales y sí, pues es difícil agarrar esa temática e incorporarla como una temática o como una continuidad de alguna de las temáticas que nosotros hacemos. Eso lo dejo como reflexión, nada más. Gracias, Marisol. Ahí mostró Rafael Blanco una estampilla disco, por si la vieron. Rafael, la estampilla con el disco. Ya, esa era la que se estaba hablando, Marisol, que es la de el disco de España que toca Beethoven. Espectacular. El Muy sello bien. está en el medio, se saca, pero Oh. esta tiene tracks que se puede tocar. Muy bien. Increíble. Gracias, Rafael. Gracias, Marisol. Jorge, Sí, bueno, Luis Fernando, ya te he dicho, excelente la charla. Solo quería hacerte un breve comentario sobre algo tan importante sobre el diseño institucionalizado en el siglo XX y realmente se lo debemos a la Bauhaus, que es la escuela de diseño más importante desde el año 19 que ha existido. Es la primera vez que tiene un rango más allá de modista o creador o diseñador y pasa a ser, aparte de otras disciplinas como arquitectura, escultura, diseño textil, etcétera, la moda empieza a cobrar un nivel súper extraordinario que después se transporta también a Estados Unidos cuando la Bauhaus se va a Estados Unidos. Acá tenemos al especialista de Bauhaus, que sabe alemán aparte, y no sé si digo bien Bauhaus, Heinz me dirá si es Bauhaus o no es Bauhaus, ¿no? Pero realmente no sé, creo que debe haber algo, he visto algo de la Bauhaus, algunas estampillas, Sí las hay. sí, que se podrían agregar ahí en esa parte como la institucionalización universitaria del diseño, ¿no? Sí, señor. Atinadísimo, Jorge. Solo puedo estar de acuerdo. Gracias. Heinz levantó la mano, Henry. adelante, Heinz. Sí, gracias. Justamente hubo una charla de un costarricense eh, que habló sobre estampillas relacionadas con arquitectura de la Bauhaus en su época. Deben haber sido unos par de meses atrás, no sé, 3, 4 meses atrás, que fue muy interesante. Ahora, claro, también ahí tuvo un cierto matiz local. La escuela Bauhaus trascendió en toda Europa y también se ramificó a otros continentes como lo vemos aquí en América. Aquí en Chile también hay arquitectura que tiene raíz en esa expresión de Bauhaus. Sí, y fíjate que en Finlandia toda la influencia ha sido uno de los países líderes de diseño también universitario y la famosa marca Marimekko, que fue el gran producto de exportación de Finlandia, ¿no? Todo es obra de arquitectos, ¿no? Caen, como te darás cuenta que somos nosotros los que llevamos adelante la moda. Bien por eso. Uno de los puntos, gracias. Están también los músicos, están también los pintores, está tanta gente que lleva adelante todas esas cosas. Así que, don Eduardo Moscatelli, no se arranque con los tapos. Gracias. Yo estoy hablando del señor Heinz. Los del ingenieros señor Heinz. también. Hay gente en la lista, ¿verdad? Sí, sí, ahí veo a Edna con la mano en alto. Sí, bueno, muchas gracias, Luis Fernando. Hoy día es un día bien especial para mí porque estoy por primera vez montando mi temática, que empecé con las primeras charlas de mi oficina y que he podido realizar gracias al aporte de muchos de los que están acá, ya sea con alguna pieza, con algún detalle, con alguna enseñanza, con alguna insinuación.
con las charlas que he podido ver de todos, con las colecciones que he revisado de algunos, y estoy muy feliz. Se los agradezco infinitamente. Y por supuesto que te agradezco, Luis Fernando, porque tú eres uno de mis grandes referentes. La charla de hoy día no tengo nada que aportar, salvo que no hablaste de las máquinas que existen en los casinos, con una maravilla de gráfica, y que te envuelve y te hace ir nuevamente al casino. Eso está en la Hablaste de las lista. máquinas de Eso está en la video lista, para jóvenes. Edna. Está en la lista. Son La lista de espectaculares, hay una pendientes es cantidad más de máquinas larga. actualmente. Oye, unas máquinas espectaculares en 3D que hacen ya maravilla. El problema es que no te pagan, ese es el único problema. Pero nada más que agradecerte, realmente eres un maestro y estoy feliz de haberte escuchado nuevamente. Muchas gracias. Edna, yo no quisiera caer en el pecado de un sexismo, porque evito ese tipo de cosas, como otras que uno evita, pero a veces cae. No podía menos que pensar en vos cuando estaba haciendo esas 2 paginitas sobre el concepto político en el uso del corsé. Y decía yo, esto está especial para que él haga la temática del corsé y la política. Estoy feliz con lo que estoy haciendo, así que... Ok, No le que den viva la luces, farmacia. no le den luces. Siempre hay espacio para una colección más, ¿no? Sí. Estamos esperando la tuya, Henry, estamos esperando la tuya en temática. Ok. Sean pacientes, por favor. ¿Alguien más por ahí? Yo quiero hacer una pregunta. Victoria, ¿ya se fue Fernando? Me parece que sí, pa. Quería preguntarle si le había contestado la pregunta al nieto, porque hace un par de meses o 3 meses dejó esa pregunta muy enfáticamente, ¿verdad? Yo creo que sí, pero quería comentar, no me voy a poner a coleccionar yo otra vez, no tengo tiempo para coleccionar, pero me parece que a mí de lo que más me llamó la atención es esa intersección entre el arte y la política con respecto a la opresión de la mujer. No solo está el corsé, sino que inmediatamente pensé en los zapatos chinos, y cómo les amarraban los pies. Me quedó como, me faltó el dejar de usar el brasier, que de la misma manera que dejaron de usar el corsé, el usar el pelo afro. Hay todo un tema ahí que se puede desarrollar, definitivamente. Pero el otro que quería mencionar, que no sé si está en la lista de pendientes, son los wampoons, que son un tipo de arte que se hacía como unos dibujos donde los indígenas canadienses ponían en dibujos los tratados que habían establecido con los ingleses. Y ahora se están guardados en museos, pero es la forma en la que ellos podían guardar los acuerdos que habían hecho con respecto a quién le pertenecía a la tierra o cómo iba a ser explotada. Victoria, yo solo quisiera recordar que en las primeras páginas yo establecí una especie de regla, y es que tenía que haber una relación con la filatelia estrecha. Yo no sé si los wampoons están en estampillas. Los códices me parece que sí, David, ¿verdad? Hay por lo menos un par de estampillas que tienen códices mexicanos. Pero el caso ese que vos estás citando, yo no estoy muy seguro. Puede que haya, yo entiendo que tiene que estar en filatelia, pero me llamó la atención de la misma manera que apareció todo eso con respecto a los juegos y al anime y a la manga, que ese podría ser un tema de interés. Sí, claro. Como pudieron escuchar, Victoria Eugenia alguna vez fue coleccionista temática, y por pura casualidad ella coleccionaba el tema de los trajes regionales, la influencia del traje español en los trajes americanos. Pero Victoria tiene una vida profesional y de mujer que la absorbe más, y ya no colecciona.
perdimos una filatelista temática ahí hace rato. Pero también cuando yo era chiquitita yo quería coleccionar muñequitos de Disney y yo creo que esos eran los tóxicos que no se podían coleccionar. La charla de ciervos, yo coloco los sellos sobre códices aztecas en relación al venado. ¿Cómo es? En la tercera charla de los ciervos, yo muestro dos sellos. Ah, dos ya, estampillas sí. de los códices con el venado. Sí. Interesante. No veo ninguna otra mano en alto por ahí. Luis Fernando, creo que querías decir algo. No, que yo creo que sí hay algo de One Punch en estampillas, pero no lo tengo a mano. Hice la consulta al señor Google, pero está muy lerdo para contestarme cosas inteligentes. Vamos a ver, están, no se aprecian muy bien, pero están en lo de la Paz de Montreal, junto a la Pipa de la Paz. El wampum es lo que lleva el indio de la derecha en el pelo a la derecha, pero ese no es un códice, es simplemente el wampum belt que se llama, que se usa en la cabeza en Canadá. Bueno, ustedes saben que mi hija Victoria vive en Canadá, por eso es que ella puso ese tema canadiense. Y en los países nórdicos, y también lo tengo en la colección de ciervos, hay dibujos sobre cuero que también cuentan historias, leyendas y ese tipo de... Sí, y en la charla última del otro día, Jesús, yo mostré el caso de las piedras, cuando hablaba de la piedra Rosetta y de las piedras en Dinamarca que tienen exactamente este tipo de registros. O sea, existen muchas cosas, pero el que era realmente novedoso es este. Pues hay otra estampilla más en Canadá con un wampum. Esta, no sé cómo distinguirla. Membertú de no sé qué. O sea que va a haber que explorar eso en Canadá con cuidado, porque sí tiene relación directa y lo que Jesús estaba recordándonos también, ¿verdad? Para ir completando estos temas. Con la intención que les comentaba al principio, de que una de las ideas es en algún momento hacer un inventario que vaya un poquito más allá del inventario de la tópica. Una curiosidad de algo que mencionó Edna. Ella decía de que hablaba de las maquinitas de los casinos. Y me puse a pensar, y yo creo nunca haber visto una estampilla que tenga tema relacionado al juego, o que tenga máquinas de casino. ¿Existe algo de eso? ¿Alguien sabe? Sí, en la serie de Estados Unidos de los años que son 15 de cada año, creo que hay una. No estoy, En la década de los 30, no estoy seguro. No estoy la seguro. de Las Vegas. Sí, sí. A lo mejor hay alguna de Las Vegas, yo creo también, claro. Puede ser por Las Vegas. De Las Vegas creo ¿Lo que viste, sí hay, Diego? pero por la ciudad, por la ciudad en sí, pero no por... No, creo no haber visto, ¿verdad?, estampillas con temas de juego, de gambling. Y justo también le estaba preguntando al doctor Google y me da cualquier cosa menos lo que estaba buscando. Por eso me llamó la curiosidad. El doctor Google cuenta cosas muy bonitas a veces. Cuando está rápido. Sí. No, sí hay, bueno. Lo que pasa es que no son como muy allá las que hay. Algunas son tóxicas. Sí, no, claro, me imaginé eso y también me imaginé algo quizás con regulación, ¿no? Para no incentivar. Que No, pero claramente lo que estás preguntando, concretamente, en serio, y no sé si tiene sentido compartir la pantalla o les doy la referencia. Las palabras clave son igual que siempre, gambling, postage stamps en el señor Google. Eso Y fue el lo que le primer di. resultado que refleja es una serie de Macao
Una serie de Macao con las 4 estampillas de Macao con juegos. Bueno, también esa es la industria de Macao, ¿no? A mí me sale Es cuando la industria de Macao, es cierto. No es solo un casino, son los casinos. es la ciudad, exactamente. Que es algo... Macao es de lo que más se ha transformado en el mundo. En general, en el mundo, cualquier mundo. La acabo de ver y ya la perdí por estar hablando babosada. Debe ser la única. Yo no, que estaba buscando y no encontré otra. Pero en fin, bueno, solo me entró la curiosidad. Macao del año 2021. Ah, debe ser. Valores de 4, 7, 20 y 40. Y creo que debe ser la única, como dice Henry. Sí, bueno. Pero existe. Sí, señor. Bueno. ¿Algo más por ahí? ¿Algún comentario o pregunta final para Luis Fernando? Okay. Yo, muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Luis Fernando. Siempre interesante tus charlas. Muchas gracias. Muy bienvenido. Muchas gracias. El día de mañana.